Buenos días, queridos estudiantes del grado cuarto. Bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales en este tercer periodo que iniciamos. Vamos a estudiar ese bonito entorno que tenemos, ese ambiente. Vamos a ver qué es el ambiente precisamente, todos los organismos que habitamos en él y cómo nos relacionamos con otros elementos de la naturaleza. Recordemos entonces qué hay en el entorno, qué hay en el ambiente. Plantas, hongos, personas, animales, microorganismos, ¿cierto? Que son o somos los seres vivos. Pero además encontramos agua, aire, temperatura, suelo y luz solar, que son factores importantes para que los seres vivos podamos vivir en un espacio determinado. Entonces miremos en este video qué son los ecosistemas. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer los ecosistemas. Pero, ¿sabes qué es un ecosistema? Un ecosistema es un conjunto formado por un espacio determinado y todos los seres vivos que lo habitan. Por ejemplo, este río es un ecosistema y está formado por el agua, el fondo, las orillas y todos los seres vivos que viven en él. Como esta rana, estos nenúfares o este tímido pato que se esconde cuando nos ve. Un ecosistema puede ser muy pequeño, como esta charca, o muy grande, como este enorme desierto. Si quieres ver el vídeo completo y muchos más, haz clic en nuestra nube de Happy Learning. Muy bien, entonces vamos a continuar mirando qué es un ecosistema. Entonces ya tenemos claro que un ecosistema es el conjunto de seres vivos, el ambiente donde viven y las relaciones que se establecen entre ellos, es decir, los factores bióticos, que son todos los seres vivos que tienen vida, que habitan en un medio, por ejemplo, microorganismos, plantas, animales y el hombre. A esto lo conocemos como biocenosis. Y los elementos o factores abióticos, que son el medio físico, es decir, aquellos que no tienen vida, como la energía, el calor, la luz, el aire, la temperatura, el agua, el suelo, es decir, el biotopo. Muy bien. Pero debemos tener en cuenta que los factores abióticos son muy importantes para los factores bióticos, porque sin ellos los seres vivos no podemos vivir. Muy bien. Vamos a hablar de los niveles de organización ecológica. En el periodo pasado, cuando estudiábamos los seres vivos, decíamos que los niveles de organización celular era célula, tejido, órgano, sistema y organismo. Pues bien, aquí tenemos hoy ese organismo precisamente. Muy bien. Y ese organismo no está solito. En la naturaleza los seres vivos no se encuentran aislados, sino que se relacionan con otros de diversas maneras, lo que da lugar a los niveles de organización ecológica. Por ejemplo, ese lobo es un individuo u un organismo, es decir, es un ser vivo que habita en un lugar determinado y cada organismo tiene unas características específicas. Pero ese lobo no vive solo, él vive con otros lobos, es decir, una población, que es el conjunto de individuos de la misma especie que viven en un área determinada y durante un tiempo. Pero esa población o esa jauría de lobos tampoco vive solos en un ecosistema. Ellos viven en comunidad porque una comunidad está formada por todas las poblaciones que habitan en un hábitat. Por ejemplo, los lobos viven con árboles, con conejos, entre otros. Y todas esas comunidades forman el ecosistema, que es el conjunto de factores bióticos y abióticos que hay en un ambiente determinado, es decir, la ecosfera. Muy bien. Los ecosistemas pueden ser acuáticos o terrestres. Vamos a mirar los acuáticos, es decir, aquellos que están formados o se desarrollan en ambientes que hay
agua. Los factores que más influyen en estos ambientes son la salinidad, la luz, la corriente y la temperatura. Tenemos ecosistemas acuáticos de agua salada, es decir, que tienen altas concentraciones de sal, como los océanos y los mares. O tenemos ecosistemas de agua dulce que se caracterizan con poca concentración de sal. Se encuentran en zonas continentales y reciben agua de los nevados y de los pozos subterráneos. Vamos a estudiar algunos ejemplos de cada uno de ellos, en especial los que podemos observar en nuestro país. Ecosistemas de agua salada. En ellos tenemos, por ejemplo, las praderas marinas. Son zonas poco profundas cubiertas con pastos marinos. Allí habitan tortugas, manatíes, algas, caracoles, peces y cangrejos. Tenemos también los arrecifes de coral. Están formados por varias especies de coral y son el hábitat de estrellas de mar, peces, cangrejos, calamares y protegen la playa del oleaje fuerte. Esto los podemos apreciar en el Mar Caribe, especialmente cerca de las islas de San Andrés. Tenemos los manglares. Los manglares se encuentran ubicados en las costas, en donde el agua dulce de los ríos se une con el agua salada del mar, es decir, en los estuarios. Está formado o poblado por el arpo del mangle, por eso se llaman manglares. Allí habitan almejas, anfibios, reptiles y peces. Tenemos también el litoral rocoso. Se encuentran en la costa y se caracterizan porque sostienen una gran variedad de organismos en el sustrato. Allí habitan moluscos, ¿cierto? Como caracoles, crustáceos como cangrejos y algunas variedades de algas. Los ecosistemas de agua dulce son aquellos que están en la parte continental. Tenemos algunos que son lénticos, es decir, que se encuentran con agua estancada, que se mueve muy poco, como los lagos y las lagunas, como por ejemplo la que nosotros tenemos en nuestro municipio, la laguna de Páez. Ecosistemas lóticos que se caracterizan porque el agua fluye y se desplaza constantemente, como en los ríos, cascadas, quebradas o manantiales. Muy bien. En los ecosistemas de agua dulce tenemos las lagunas, que son depósitos naturales de agua proveniente de arroyos, pozos subterráneos. Son más pequeños y con menor profundidad que los lagos. Allí viven truchas, insectos y aves. Tenemos también los ríos. Los ríos, en ellos el agua fluye de manera continua a lo largo de una cuenca, albergan peces, algunos mamíferos, crustáceos y reptiles. Además, surten de agua para el consumo, la agricultura y la ganadería. Tenemos los humedales. Los humedales son zonas de la superficie que se inundan por temporadas o por épocas. Regulan el clima, filtran el agua, albergan aves, mamíferos e insectos. Dentro de esta categoría también se encuentran las ciénagas, los pantanos, los charcos y los esteros. Vamos a ver ahora los biomas o los ecosistemas terrestres colombianos. Tenemos el bosque seco-tropical, es propio de tierras bajas, es muy seco y su temperatura es muy elevada. En él habitan cactus, pastizales, matorrales, serpientes, aves y lagartos. En el bosque húmedo tropical o de selva tiene alta biodiversidad por los organismos que habitan. Su temperatura es alta, húmeda, llueve mucho y posee gran variedad de flora y fauna. Este es el caso de la selva del Chocó y de la Amazonía. Tenemos el bosque andino, que son ecosistemas húmedos, nublados, con temperaturas bajas, donde predominan las plantas epífitas, es decir, orquídeas y bromelias, aves, mamíferos e invertebrados.
En el páramo tenemos que se ubica en la parte más alta de las montañas, su temperatura es muy baja, predominan frailejones, musgos, habitan osos de anteojos, conejos, venados, dantas, colibríes y el cóndor en las partes más altas. Las zonas áridas y semiáridas presentan temperaturas secas, lluvias irregulares, temperaturas que cambian drásticamente. En el día pueden ser temperaturas muy elevadas y en la noche muy frías. Crecen arbustos, cactus y habitan aves, reptiles y algunos artrópodos. Tenemos la sabana. La sabana es un ecosistema con temperatura alta, lluvias escasas, arbustos, pastizales. Allí habitan chigüiros, garzas y conejos sabaneros. En nuestro cuadernito vamos a desarrollar una actividad que consta de, en la primera parte vamos a completar una tablita donde hablamos de los factores bióticos y abióticos. En el segundo punto vamos a completar los niveles de organización ecológica, es decir, individuo, población, comunidad y ecosistema. En el tercer punto vamos a colocar falso o verdadero a los enunciados según lo que hemos estudiado. En el cuarto punto vamos a colocar las características de cada uno de los ecosistemas de agua salada y vamos a pegar las imágenes que tenemos con anterioridad listas. Luego vamos a pegar los de agua dulce. Seguidamente vamos a hacer un mapa conceptual. Lo pueden hacer de esta manera si desean o si no, como más se les facilite en el cuaderno. Vamos también a colocar las características de cada uno de los ecosistemas terrestres y vamos a pegar las imágenes que tenemos preparadas para la clase. Ese va a ser el trabajo en el cuadernito. No olviden tener en cuenta las recomendaciones, es decir, letra clara, buena ortografía. Es muy importante continuar apoyando el trabajo de lectoescritura, la puntualidad en la entrega y en la realización de trabajos, la responsabilidad, enviar las evidencias, tomar fotos claras y eso va a ser un excelente trabajo. Gracias, queridos padres de familia y estudiantes. Gracias, papitos, por su apoyo, por su colaboración en las actividades en el día de hoy y por el que han venido desarrollando. Confiamos en que son conscientes de que son sus hijos quienes deben realizar las actividades porque son ellos los que están formándose.